en relación al protocolo, digo, al análisis de los resultados, creo que en ocasiones el reunirse y comentar puede brindar beneficio en una publicación, porque este trabajo me da la impresión que no está publicado. No, lo acabamos de terminar. Okay. Entonces están a buen tiempo, en mi opinión. Yo creo que el comentario del doctor Crespo es totalmente pertinente, dado que ustedes desean saber si realmente lo que ustedes identifican o denominan o clasifican como un retraso, que es de acuerdo a lo que nos indicaron, este famoso 20%, realmente está impactando o no la supervivencia de los enfermos. A mí me queda claro, más que nada, por las dos gráficas que presentaron, la supervivencia libre de enfermedad o de evento y la supervivencia y lo de las tasas de recaída. Y es obvio que las curvas son dramáticamente distintas. O sea, queda muy claro que la definición de retraso establecida por ustedes define a dos poblaciones, al que les va excelentemente bien y a otro que le va pésimamente mal. Sin embargo, no queda claro si ese es exclusivamente el factor que está causando esta diferencia en la supervivencia, como lo menciona el doctor Crespo. Hay muchas covariables que no han sido analizadas de manera independiente y dado que no lo han publicado, pues tienen todos los datos. Inclusive ustedes podrían tener los datos del peso ideal y del peso real y de esta manera poder saber si le están dando de más o de menos a su población. Lo que me llama la atención es además de que independientemente del objetivo, de la objetividad que hay en términos del retraso y la diferencia en supervivencia en el grupo de los enfermos que ustedes estudiaron, llama la atención que los momentos en donde hubo mayor retraso fueron dos, que fueron en las intensificaciones y en las consolidaciones. Me llama la atención porque este es un fenómeno que generalmente en nuestras series es durante la inducción. Lo que me hace pensar que a lo mejor se les está pasando la mano en los momentos, digo, en términos de dosis, durante las intensificaciones y las consolidaciones. Esta podría ser una razón. Por eso sí es importante hacer un análisis de cada una de las variables de manera independiente. El fenómeno de neutropenia e infección, pues es algo que ya no la sabemos, es decir, casi estamos esperando a que le pase al enfermo esta situación, pero en oncología hay un principio básico que siempre hay que tener presente, y es el esquema de quimioterapia debe de tener un balance entre lo que es se conoce como la densidad de dosis y la intensidad de dosis. Y parece ser que sus protocolos son distintos básicamente en densidad y no en intensidad de dosis. Y este es un comentario en general, y la pregunta es cuando los criterios de inclusión dicen aquí metimos nuestro grupo control, fueron aquellos enfermos que tenían menos de 20% de retraso y el grupo experimental el que tenía más de 20%. Estoy entendiendo que todos recibieron exactamente el mismo esquema de quimioterapia, no. Estoy entendiéndolo de esta manera, entonces lo hace un buen grupo control, pero ¿por qué no metieron a todos los demás enfermos, solo aquellos que sí habían tenido retrasos? ¿Por qué no metieron también en el grupo control a los que no tienen retraso? Porque finalmente están partiendo menos de 20 como el grupo control y más de 20 el grupo experimental, y todos los demás que no tenían o sea, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 o nada de retraso, ¿por qué no los metieron en el mismo grupo control? Sí estuvieron. ¿Así estuvieron? Sí estuvieron. O sea, ok. Es que los criterios de 0 a 20. Hasta el 20, okay. Todos esos fueron grupo control. Muy bien, gracias. Otra cosa que es muy importante y por lo cual yo considero de verdad que los resultados locales de grupos locales es muy importante, es porque finalmente en leucemia linfoide aguda los factores de riesgo para recaída y supervivencia global son dependientes de protocolo, y eso lo hemos visto a lo largo de los años con Hipercevad, el protocolo del Reino Unido, el protocolo alemán, el protocolo francés. Por ejemplo, la edad, yo al día de hoy no sé cuál es el valor de corte, y eso es porque es dependiente del protocolo. Hipercevad creo que tiene 35, el grupo del Reino Unido depende de si Filadelfia o no Filadelfia. Es decir,
no podemos tomar nosotros un valor de corte arbitrario, tenemos que conocer cuáles son nuestros factores de riesgo en nuestra población para poder controlar mejor. Ahora, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de identificar qué paciente puede ir a trasplante, porque en leucemia del adulto lo más importante es, si tiene criterio para trasplante, debe de ir a trasplante. Y en este sentido, todas las intervenciones después de recaída y de un rescate que no llegan a trasplante, pues todos sabemos que la probabilidad de estar vivo a 5 años es casi nula o alrededor del 10%, salvo algunos casos excepcionales que puedan entrar a proyectos de investigación. Entonces, yo creo que tenemos que optimizar los análisis, homogeneizar, conocer las variables que pueden estar interactuando, hacer un multivariado y de ahí tener una estrategia de qué es mejor, ajustar, no dar, ajustar a cuánto. Probablemente el retraso es porque es una población que por sí misma tiene mal comportamiento biológico. Otra cosa que es importante para los sesgos es el grupo que abandonó el tratamiento, hay que saber por qué lo abandonó. Porque con cierta frecuencia el que abandona el tratamiento es el que le está yendo mal. Y entonces ese podría ser, por ejemplo, parte del grupo de retraso, o el que le iba muy bien pero estuvo muy intensivo. Tienen 22% de mortalidad asociada a complicaciones entre hemorragia e infección. Y normalmente no debemos de pasar del 13%. Es decir, es importante ser intensivos, yo entiendo eso, pero que no se nos mueran también es importante. Entonces tenemos que tener un balance, porque con mucha frecuencia estamos muy preocupados de nuestros números de remisión, de las recaídas, y sí, es muy doloroso los pacientes que recaen, pero también por otro lado tenemos que tener cuenta de cuántos están muriendo por brazo. Pero, Eric, no tuvimos 22% de muertos. Yo les conté por ahí, no sé, ustedes corríjanme. El 22% que se hizo mención fue el retraso que tuvo la paciente que presentamos, fue un 22%. Se murieron 9 de 40 por infección y ¿cuánto da 9 de 40? Bueno, no sé si es lo referente al estudio que se llevó a cabo en el estudio comparativo del ALA contra la LIN. No sé si, ¿cuánto tienen de mortalidad por quimio? dato yo te lo digo. En el análisis que tenemos del proyecto del AL6, nuestra mortalidad está en 11%. Okay. Sin el 20% de retraso. Y en el análisis que tenemos del proyecto del AL10, nuestra mortalidad está en 15%. No tenemos mortalidad de 20. Sí. O sea, eso es muy importante. Si tienen mortalidades cercanas al 15, creo que está bien para la vida diaria. Es decir, cuando las personas están en protocolo, generalmente, por ejemplo, Hipercevad, que sabemos que es el MD Anderson y que es un grupo de protocolo, tiene 5% de mortalidad por quimioterapia. Fíjate que ahí tengo muchos comentarios a propósito de Hipercevad. Acabamos de estar el doctor López y yo en la reunión que hicieron en Europa de pura leucemia linfoblástica aguda, y todos los grupos europeos presentaron su experiencia, que eso es de entrada fantástico porque México todavía no consigue llegar a ese punto. Pero estaba entre las grandes personas que saben del AL, estaba Susan O'Brien. Primero nos llamó la atención que nadie en Europa usa Hipercevad. Hay antecedentes. Nosotros personalmente le preguntamos a Jorge Cortés cómo está utilizando el Hipercevad, porque en nuestra experiencia Hipercevad es muy tóxico. En nuestra experiencia la mortalidad con Hipercevad es alta. Entonces nosotros pensamos que algo estábamos haciendo mal porque la mortalidad se estaba disparando, y puntualmente el doctor López y yo le preguntamos a Jorge Cortés cómo están manejando el Hipercevad. La respuesta textual es que le van acomodando de acuerdo a cómo van viendo el paciente. Entonces lo que me quedó claro es que no son
no están aplicando un protocolo estricto, sino que van haciendo modificaciones. Pero regresando a lo de Europa, Susan O'Brien, que es la que está encabezando las leucemias linfoblásticas en el MD Anderson, se paró, cogió el micrófono y dijo que ella estaba de acuerdo que Perceval era muy tóxico porque la mortalidad era muy alta y que le llamaba la atención que el MD Anderson fuese el único grupo que utilizara Perceval y que claramente el resto de grupos no utilizan Perceval. Entonces ahí, por eso yo tengo muchos comentarios a propósito de Perceval. Uno, ¿cómo se maneja? Porque si ustedes revisan el protocolo original, no marca días estrictos de cómo debe llevar la quimioterapia.